Bueno, continuando con un paseo por el cosmos, estamos con el libro de El bosón de Higgs, los secretos de la partícula divina. Y estamos en el capítulo, iniciamos el capítulo 1 y vamos a continuar con él. Vamos en un curso acelerado de mecánica cuántica. El desarrollo de la termodinámica y su interpretación en términos estadísticos dio el espaldarazo definitivo a la vieja hipótesis atómica. Los físicos del siglo XXI fueron capaces de elaborar un modelo matemático que reproducía con fidelidad el comportamiento de los gases ideales, partiendo de átomos o moléculas que se relacionaban entre sí y con el resto del mundo a través del mecanismo de interacción más sencillo, colisiones elásticas. En este caso, el análisis estadístico de un gas hipotético integrado por trillones de partículas indivisibles que redistribuían sin cesar su energía mediante choques, permitía deducir las relaciones entre el volumen, la presión o la temperatura de los gases que se habían registrado en el laboratorio. El electromagnetismo amplió el catálogo de propiedades que cabía atribuir a las partículas elementales. Además de masa, podían presentar carga eléctrica. Cundió la convicción de que se podía construir una imagen más precisa de la naturaleza, que abarcase más fenómenos, aplicando el tratamiento estadístico al nuevo modelo de interacción. La electromagnética, mucho más sofisticado que el de las colisiones. Sin embargo, al poco de inaugurar esta obra ambiciosa, el edificio se vino apartosamente abajo. Una materia constituida por una enorme asamblea de partículas cargadas que intercambiasen energía de acuerdo con las leyes de Maxwell, absorbiendo y emitiendo ondas de luz, daba pie a efectos absurdos. Sin ir más lejos, quien osara abrir la puerta de un horno caliente sufriría una avalancha de radiación de altísima frecuencia que lo fulminaría al instante. La solución siguió la vía de numerosas revoluciones científicas. Su radicalismo se atemperó adoptando el disfraz de un truco matemático que facilitaba los cálculos o permitía obtener un resultado acorde con el experimento. Así se coló de rondón en su día la revolución copernicana, como en el caso del
centrismo, la eficacia de la nueva hipótesis no obedecía a ningún truco, sino a que contenía más elementos de verdad que los dictados del sentido común. Aquí el ardid consistía en suponer que en sus relaciones las cargas de los átomos, los electrones, no podían intercambiar cualquier cantidad de energía electromagnética, solo podían absorberla o emitirla en dosis determinadas o cuantos, múltiplos de una cantidad mínima h por b, donde h era una constante y b la frecuencia de la radiación. Al imponer esta limitación, en apariencia arbitraria, el intercambio de energía entre los átomos, las curvas de radiación que determinaban las ecuaciones coincidían con exquisita precisión con las gráficas que se obtenían en los laboratorios. Irónicamente, el destino quiso que el primer portavoz de la revolución cuántica fuera Max Planck, un físico disciplinado y conservador que aún en 1882 sostenía, a pesar de los innumerables éxitos que la teoría atómica ha venido cosechando hasta ahora, antes o después tendremos que abandonarla en favor de la suposición de una materia continua. Durante siglos, la discontinuidad de energía había pasado desapercibida porque el valor de H es sumamente pequeño, 6.62 por 10 a la menos 34 Joule segundo, donde un joules es la energía necesaria para aumentar 1 grado la temperatura de 1 gramo de aire. En otras palabras, el troceado resulta tan fino que hay que descender a escalas atómicas para advertirla. Es como la línea de un lápiz que solo observada al microscopio revela la naturaleza intermitente del trazo. Durante el resto de su vida, Planck defendió que la energía se fragmentaba únicamente en los procesos de intercambio, como sucede con el agua cuando se vende embotellada. Entendía la parcelación como algo coyuntural, que no comprometía la esencia continua de la energía. La hipótesis de la cuantización fue asumida con más entusiasmo por Albert Einstein, que comprendió que las ondas de Maxwell, vistas muy de cerca, se rompían en paquetes de energía. El verdadero carácter de la radiación electromagnética era corpuscular. La luz estaba integrada por partículas, los fotones, cuyo comportamiento colectivo producía la impresión de ondas electromagnéticas, igual que una multitud de espigas mecidas por el viento transmite la sensación de un oleaje. Un número abrumador, pero finito, de fotones remedaba las olas de un mar luminoso. La cuantización dio sentido a un número creciente de fenómenos, como el efecto fotoeléctrico o el espectro luminoso que emitían los átomos de hidrógeno. A pesar de ello, muchos científicos no se sentían con ánimos de celebrarlo. En el microscopio, los intérpretes del electromagnetismo clásico parecían entregarse a toda clase de excentricidades. Al tiempo que las ondas se rompían en partículas, las partículas
se desparramaban en extraños comportamientos ondulatorios, en una serie de experimentos audaces montados a ambos lados del Atlántico. Clinton Davidson y Lester Germain de Estados Unidos y Alexander Reid y George Thomson de Gran Bretaña demostraron que los electrones se portaban como ondas al atravesar un cristal de níquel o una película de metal ultrafina. El austriaco Erwin Schrödinger hizo un último conato de salvar los muebles de la física tradicional. En un golpe de genio, urdió una ecuación de ondas donde la fragmentación de la energía surgía de un entorno familiar. Se inspiró en una de las ecuaciones diferenciales más antiguas, que describe la forma que adopta la cuerda de un instrumento musical después de que se ha pulsado. La naturaleza continua de la cuerda genera la secuencia discontinua de las notas musicales, múltiplos de un tono fundamental. Schrödinger aplicó la misma plantilla matemática a la dinámica de un sencillo átomo de hidrógeno, y las soluciones de su ecuación no dibujaron una gradación continua de energías, sino los saltos de nivel de una escalera. La diferencia de altura entre los peldaños producía los paquetes de energía o fotones que registraban los espectroscopios. Planck aplaudió esta restauración de la continuidad, pero pronto le arruinaron la fiesta. Examinada con más atención, la analogía musical era una trampa en toda la regla. En una guitarra, la función continua es la cuerda, y en la ecuación de Schrödinger se trataba de una enigmática función phi que nadie, ni siquiera el padre de la criatura, sabía identificar. ¿Qué magnitud física representaba? Schrödinger creyó reconocer en ella al propio electrón, aunque algo transfigurado. En lugar de considerarlo como una partícula que concentraba la energía eléctrica, que concentraba la carga eléctrica en un solo punto, supuso que la esparcía en una región del espacio. Cuando el átomo de hidrógeno absorbía o emitía fotones, phi alteraba su forma, redistribuyendo la carga en configuraciones diferentes. Por desgracia, ningún experimento logró retratar al electrón en su estado desparramado, o se presentaba como una carga puntual o no asomaba en los detectores. Un físico de Breslau, Max Born, propuso una solución al jeroglífico interpretando phi en clave estadística.
por medio de una operación matemática sencilla, la transformó en otra función phi al cuadrado, que asignaba a cada punto del espacio la probabilidad de localizar en él al electrón de un átomo de hidrógeno. Aunque un valor elevado de phi al cuadrado indicaba una probabilidad alta de encontrar la partícula, esta podía hallarse también en un lugar remoto donde la probabilidad fuera ínfima, pero no nula. El electrón mantenía su identidad corpuscular, pero una niebla estadística lo desdibujaba. Los físicos acababan de cruzar al otro lado del espejo. Hasta entonces sus ecuaciones fundamentales habían sido deterministas, es decir, podían seguir los pasos de cualquier molécula o átomo con precisión absoluta, al menos en teoría. La estadística entraba en escena como un factor secundario para manejar trillones de partículas definidas con perfecta nitidez sobre el papel. La imprecisión no se consideraba esencial, era fruto de la incapacidad humana para procesar cantidades ingentes de información. Bohr invirtió el paradigma. En la ecuación de Schrödinger, la piedra angular phi es una criatura estadística. Las propiedades del electrón, como su estado energético, su velocidad o su posición, figuran como elementos accesorios en el formalismo matemático y se extraen de la función de onda. La teoría gira en torno a phi, un fichero de información. Como tal, no habita en el espacio real. Muestra la misma corporeidad que las probabilidades de que a una persona le toque la lotería. Al asociar un número a cada punto del espacio, phi reúne los requisitos necesarios para que lo consideremos un campo. Si bien es cierto que uno muy distinto a, pongamos por caso, un campo de temperaturas. No existe el termómetro capaz de ir registrando valores sucesivos de pi. La función de onda exhibe un abanico de promesas. El físico, al interactuar con el mundo subatómico, con sus aparatos, concreta una sola de ellas. Newton, después de conocer la posición y velocidad de un planeta, podía cerrar los ojos y predecir su posición dentro de un segundo, de un mes, de un año, etc. Ningún físico puede repetir esa hazaña con un electrón. Tampoco trabaja completamente a ciegas. Si repite el mismo experimento muchas veces, será incapaz de anticipar el desenlace de una medida concreta, pero la suma de los resultados se ajustará con exactitud al vaticinio estadístico de phi. No hay que olvidar que la materia está integrada por cantidades astronómicas de partículas cuánticas. El mundo de apariencia newtoniana que habitamos emerge de promedios bien definidos. Igual que los valores de la temperatura varían en una habitación cuando se abre una ventana o se enciende una estufa. Los valores de la probabilidad evolucionan siguiendo los dictados de la ecuación de Schrödinger, que tiene en cuenta el entorno del átomo de hidrógeno. Pero phi se desenvuelve fuera del espacio físico del átomo.
igual que las probabilidades de ganar en la lotería, cambian en un ámbito abstracto, ajeno a la administración, puede donde compramos más o menos billetes, para crear un formalismo matemático que diera cuenta de la naturaleza fragmentada que se había observado en los experimentos. La mecánica cuántica tuvo que fundarse sobre unos cimientos estadísticos. Se puede construir otra teoría con una estructura determinista y de cuya complejidad emerjan las mismas probabilidades. Einstein, Planck o Schrödinger estaban convencidos de que esa era la senda a seguir. La mayoría de los físicos que vinieron después han sostenido lo contrario. La mecánica cuántica trastoca estratos muy profundos de la física para blindar la esencia estadística de phi, o lo que es lo mismo, la incertidumbre inherente a nuestro conocimiento a escala subatómica. Por ejemplo, al medir la posición de una partícula, no podemos volver a localizarla inmediatamente después. De lo contrario, seríamos capaces de tejer un hilo de continuidad en la posición, en las posiciones, una trayectoria. Recuperaríamos entonces la certeza de Newton y sabríamos dónde esperar el electrón dentro de un segundo o de un nanosegundo o de un femtosegundo. Este retorno al escenario clásico haría que Phi se desvaneciera como un fantasma a plena luz del día. Una partícula clásica queda definida por su posición x y su momento lineal p. En esencia, el producto de su masa por su velocidad. La posición la ubica en un instante y el momento nos permite conocer hacia dónde se dirige. A continuación, conecta su posición actual con la siguiente. En cuanto perdamos información de una de las dos variables, dónde está la partícula y cuál es su destino inmediato, la imprecisión en torno a su paradero crecerá hasta que terminemos por extraviarla. Para mantener al electrón en la clandestinidad, por tanto, nada mejor que limitar el conocimiento de su posición y su momento. Werner Heisenberg consumó la tarea en su célebre principio de incertidumbre. Delta X por delta P mayor o igual que H sobre 4pi. El símbolo delta denota el grado de indeterminación en las medidas de X y P. Al escribir delta X igual a 0, se da a entender que la posición X se ha establecido con exactitud. La expresión delta X igual a 1 a 1 milímetro señala, empero, que entre la posición real y el valor medido puede existir cierta discrepancia, milímetro arriba, milímetro abajo. El principio de incertidumbre relaciona así dos imprecisiones. Jugando con la fórmula de Heisenberg, se comprueba que un conocimiento exacto de X acarrea una ignorancia absoluta de P y viceversa. Luego no se puede definir una trayectoria clásica. Por supuesto, Heisenberg no introdujo esta restricción para proteger artificiosamente el conocimiento estadístico que proporciona Phi.
llegó a su principio de incertidumbre porque ningún esquema clásico daba sentido a los fenómenos que se advertían en el laboratorio. Buscó un formalismo matemático que llevara en su ADN la incapacidad manifiesta de cualquier dispositivo experimental para determinar valores continuos de energía o la posición. Un argumento de escala ofrece una justificación intuitiva de la imprecisión cuántica. El observador clásico se considera un agente neutro que no contamina los fenómenos que estudia, una sonda que cartografía el fondo del océano interactúa con él, pero sus acciones no provocan alteraciones significativas sobre el terreno. La sonda se vuelve insignificante frente a la inmensidad del suelo marino, lo que le permite apreciar los pequeños detalles de su relieve. A nivel subatómico, por el contrario, la sonda y el objeto que pretende examinar presentan dimensiones equiparables. Para resolver la posición de un fotón o un electrón hay que recurrir a otras partículas, como los fotones y los electrones. Existe un grado de indeterminación insoslayable inherente al proceso mismo de observar, debido a que la sonda y aquello que mide son entidades cuánticas que se afectan profundamente. Llevando la analogía al extremo, sería como sondear el suelo marino analizando los efectos de una sucesión de bombas atómicas. Una de las primeras objeciones que tuvo que vencer Heisenberg fue que en el momento de enunciar su principio ya se había inventado la cámara de niebla. Este dispositivo consiste en un recipiente lleno de un cierto vapor que se lleva a un equilibrio inestable, de modo que una pequeña alteración en sus condiciones desencadene un cambio de estado. Una partícula cargada que lo atraviesa va arrancando a su paso electrones a las moléculas de aire. Los iones que se forman actúan como núcleos donde el vapor se condensa, de suerte que en la cámara se materializa un rosario de gotitas, el rastro de una partícula. Por tanto, muchos científicos estaban convencidos de que ya habían visto las trayectorias que pretendía condenar el principio de incertidumbre. Heisenberg señaló que eran víctimas de una ilusión. En la cámara de niebla se condensaba un número finito de gotitas, no una línea continua, formada por un número infinito de gotas. Se podían considerar como esas constelaciones de puntos numerados que al unirlos con el trazo de un lápiz completan un dibujo. Los físicos obtenían en el laboratorio puntos, valores sueltos de la posición perfectamente cuánticos que su imaginación enlazaba componiendo trayectorias. ¿Existía algún experimento capaz de registrar una línea verdaderamente continua para la partícula? Nadie logró superar el desafío. La función de onda puede evolucionar de modo que con el paso del tiempo vaya asignado a puntos distintos la localización más probable de una partícula. La probabilidad
de detectar el electrón es máxima en los puntos donde W al cuadrado vale 0.8. La función de onda atribuye este máximo de P1, P2 y P3 en tres momentos sucesivos, T1, T2 y T3. El catálogo de posibilidades que despliega en los tres instantes puede concretarse perfectamente en los tres registros de una cámara de niebla, como se muestra en el extremo derecho de la figura 8, donde cabe entrever el paso de una partícula. No debemos perder de vista, sin embargo, que estamos sumidos en la incertidumbre cuántica. En cada uno de los tiempos T1, T2 y T3 existe la posibilidad de que el electrón no se materialice en la posición más probable, sino en otras que también contempla la función de onda. Podría medirse también en un punto donde phi al cuadrado valga 0.01, fuera de la trayectoria imaginada. La mecánica cuántica ahonda la brecha que había abierto el electromagnetismo de Maxwell. A un lado se sitúa el formalismo de la teoría, donde habitan las funciones de onda, campos abstractos que controlan la información, y al otro lado se ubican los observables, es decir, las magnitudes que se pueden medir en un experimento, como la energía, la posición o la velocidad. Unas entidades matemáticas llamadas operadores se encargan de extraer la información que almacena phi y ofrecer valores de los observables. Pero estos valores no son continuos. La continuidad se reserva para la intangible función de onda. Los físicos buscaron una interpretación cuántica de cuántos fenómenos les salían al paso. A medida que aumentaba su capacidad para explorar regiones del espacio cada vez más pequeñas, se abrían nuevos frentes. Entre otras cosas, gracias al estudio de la radiactividad que proporcionó sondas muy energéticas con un elevado grado de resolución, como los rayos X y los rayos gamma, la escena experimental mutaba a una velocidad de vértigo. Los teóricos se encontraron enarbolando la bandera de una revolución que corría el peligro de caducar si no incorporaba pronto a su ideario la otra gran conmoción del momento, la relatividad especial, campos cuánticos relativistas. Si quería ganar el certificado de aptitud relativista, la mecánica cuántica había de someterse a una serie añadida de requisitos. Por ejemplo, sus ecuaciones tenían que conservar la misma forma frente a un observador en reposo y frente a otro que se moviese con velocidad constante. La relatividad, además, había fusionado el espacio con el tiempo, originando una entidad superior, el espacio-tiempo, para integrarse en el nuevo escenario. Las fórmulas cuánticas debían tratar de forma simétrica al tiempo y a las coordenadas espaciales.
La ecuación de Schrödinger no cumplía ninguna de estas condiciones. La primera reforma la emprendió el matemático británico Paul Adrien Maurice Dirac en 1928, con un resultado inesperado. Obtuvo una ecuación relativista con soluciones que correspondían a un nuevo tipo de partícula, el positrón. Sobre el papel se comportaba como una réplica exacta del electrón, salvo en su carga eléctrica, que en este caso era positiva. Se trataba de una mera excentricidad matemática. 4 años después, el estadounidense Carl David Anderson atrapó 15 positrones en los rayos cósmicos que azotaban el cielo de California. Más adelante se descubrirían hermanas gemelas de todas las partículas elementales con alguna propiedad, como la carga invertida. Son las antipartículas. Su existencia abría la posibilidad de una sencilla mutación de materia con energía, gracias a la famosa relación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Nada impedía que un positrón y un electrón, al chocar, se transformasen en fotones, y viceversa. En ambos procesos cuadraba el balance de la energía y de las cargas eléctricas. Los fotones son neutros y la carga positiva del positrón cancela la negativa del electrón. Una de las leyes no escritas de la mecánica cuántica establece que si algo es posible dentro del marco de la teoría, sucede. En efecto, se comprobó que estos procesos ocurrían de continuo en la periferia de la Tierra, en las lluvias de partículas que desatan los rayos cósmicos cuando impactan contra las moléculas de la atmósfera. La mecánica cuántica se había internado en territorio desconocido a base de tanteos. Había partido de la física clásica, sometiéndola a una cirugía drástica en ocasiones, pero sin dejar de utilizarla como referencia. Los físicos obtenían vislumbres de una teoría radicalmente distinta, pero las novedades no llegaban a organizarse en un sistema coherente y autónomo. Urgía crear otro marco conceptual de raíz, con mimbres nuevos que sustituyeran a las ondas y las partículas y que dialogasen entre sí, dando lugar a los fenómenos observados. Los requisitos cuánticos y relativistas acotaban el terreno de juego, pero no apuntaban a una solución evidente. La nueva teoría debía incorporar los postulados relativistas, asimilar al tiempo con las tres coordenadas espaciales y respetar el límite de la velocidad de la luz. También debía asumir la incertidumbre cuántica, la mutabilidad de la energía E igual a mc al cuadrado y su discontinuidad, la posibilidad de crear y aniquilar partículas, la esencia estadística de phi. La línea de ataque más fructífera desembocó en la teoría cuántica de campo relativista. Un campo cuántico no atribuye un número a cada punto del espacio, como los valores
de la temperatura o la presión, ni una flecha que refleja la magnitud y la dirección del viento o de un campo magnético. La física, tal como la conocemos, le quedan 6 meses de vida. Comentario de Max Born en 1928, tras conocer la ecuación de Dirac. Lo que se asigna a cada punto del espacio es un número infinito de números, una función. Esta función, aunque difiere de la enigmática phi de Schrödinger, mantiene vivo su espíritu. Se trata de una función estadística que ofrece información sobre la probabilidad de que el campo posea en un punto y momento dados una energía determinada. Da el mismo trato a las coordenadas espaciales que a la temporal, así que tiene los papeles en regla para residir en el espacio-tiempo relativista. Cada punto del espacio-tiempo cuenta con una distribución de probabilidades propia, como se muestra en la figura 10, para P1, P2 y P3 en un tiempo dado, T. En el eje horizontal de cada distribución solo se representan 5 valores de la energía, pero su rango se extiende hasta el infinito. El campo es cuántico por 2 razones. En primer lugar, la energía no puede adoptar cualquier valor. Debe restringirse a los múltiplos de una cantidad fundamental, como en la radiación de Planck. En segundo lugar, la bruma cuántica emborrona el aspecto del campo. En ningún momento podemos fijar una distribución de números, valores de energía, que lo defina punto a punto, como sucede en un campo clásico de temperaturas. No podemos afirmar que en P1 E valga 1, que en P2 valga 5 o que en P3 valga 2, sino únicamente que son los valores más probables. También existe una probabilidad nada despreciable de que al hacer una medida en P1 se obtenga un 4, un 5 o un 2. Lo mismo sucede en P2 o en P3. En cada punto conviven fantasmentalmente infinidad de probabilidades que no se materializan hasta que no se llevan a cabo una medida. Es como si se superpusieran infinitos campos clásicos, mostrándose más nítidos los más probables, pero emborronados por la intrusión de infinitas alternativas. Hasta que medimos, debemos considerar que cada punto del campo está en una superposición de estados energéticos. Si creásemos 100 copias idénticas del campo y midiésemos al mismo tiempo en todas ellas su energía en el punto P1, la mayoría de las veces se obtendría un 1, pero surgirían también otros valores y en ningún caso se podría anticipar con certeza el resultado de una medida en particular. Las distribuciones de probabilidades evolucionan con el tiempo, o mejor dicho, como cabe esperar en un contexto relativista. Las distribuciones cambian de un punto a otro del espacio-tiempo, definidos por 3 coordenadas espaciales y una temporal. 2 momentos distintos corresponden a 2 puntos distintos. La situación física condiciona cómo varían las distribuciones
a lo largo del espacio-tiempo, de acuerdo con las restricciones que dictan las ecuaciones de la teoría. No se permite ninguna experiencia directa del campo, ya que se compone de un entramado de funciones estadísticas. La única manera de que se manifieste es interactuar con él a través de un instrumento de medida, integrado a su vez por campos cuánticos. El diálogo se establece entregando o recibiendo energía. Este intercambio siempre se efectúa localmente en forma de paquetes, que es lo que percibimos como partículas. De todos modos, no se comportan como partículas muy maxwellianas, que digamos, si el campo gana un paquete de energía, lo incorpora a su estructura global, aunque la transferencia se lleve a cabo en un solo punto. La impresión que recibimos de la actividad energética del campo en su conjunto está cuantizada y es la de una asamblea de partículas cuyo número fluctúa según se crean o se destruyen. Para formar una imagen aproximada de cómo emerge una partícula de las perturbaciones energéticas que animan el campo, recordemos que éste despliega una función de probabilidad en cada punto del espacio-tiempo. La imagen recoge la distribución de probabilidad para 9 puntos del espacio-tiempo. La probabilidad de que el campo contenga un cuanto de energía se hace máxima en las distribuciones marcadas con un fondo de color. Si se organiza esta información en una secuencial temporal, el cuanto parece saltar del punto P1 T1 al P2 T2 y de este al P3 T3. Un detector que interactúe débilmente con las perturbaciones del campo, como una cámara de niebla, puede acusar los picos transitorios de energía en los 3 puntos y entrever el paso de una partícula. No debemos perder de vista, sin embargo, que estamos sumidos en la incertidumbre cuántica. En cada uno de los puntos P1 T1, P2 T2 y P3 T3 existe la posibilidad de que el campo no se halle en el estado energético más probable, sino en otros que también contempla la distribución. Podría darse incluso el estado de más baja energía sin actividad detectable. No hay definida una trayectoria, por tanto, no hay continuidad, aunque sintamos la tentación, como ya advirtió Heisenberg, al trazar una línea que una los puntos. En palabras de Julian Schwinger, uno de los fundadores de la teoría cuántica de campos, una partícula es algo cohesionado. Sabemos que tenemos una partícula cuando la misma cosa permanece con el paso del tiempo. El mero lenguaje de partículas implica fenómenos que presentan una continuidad a lo largo del espacio y el tiempo, pero si realizas medidas solo en instantes separados, ¿cómo sabes que existe una partícula? Los experimentos solo alcanzan a sondear el campo burdamente, contemplan regiones extensas en largos periodos de tiempo. La bruma cuántica frustra todo intento de generar una serie continua de valores para cualquier magnitud física observable, como el momento o la energía.
La continuidad solo impera en el espacio abstracto de las funciones estadísticas. Los observables que se extraen a partir de ellas aparecen siempre troceados y no reúnen los estrictos requisitos exigidos para definir una partícula, lo que no quiere decir que en su seno no acontezcan fenómenos que, a grosso modo, contemplados a una escala de espacios y tiempos convenientemente grande, no se puedan interpretar en términos de diminutos proyectiles y sus interacciones. Aún así, no todas las vicitudes del campo se pueden reducir a partículas, a no ser que demos de sí el concepto hasta lo que se denomina una partícula virtual. El campo, como la función de onda, protege su naturaleza estadística y mantiene una relación algo esquizofrénica con los boyeus. El hecho de que en cada punto se puedan medir al mismo tiempo valores muy diversos de energía parece introducir una libertad que viola uno de los principios sagrados de la física, la conservación de la energía. Heisenberg creó una segunda relación de incertidumbre que liga la precisión en el valor que se mide de la energía y el tiempo que se invierte en realizar dicha medida. Delta E por delta T mayor o igual que H sobre 4pi. Una medida de energía cuya determinación lleve bastante tiempo. Un intervalo delta T grande ofrece un valor promedio. La inversión de tiempo se ve recompensada con un dato sólido, ya que la incertidumbre delta E sería muy pequeña. Esta clase de medida proporciona una visión estable del campo, donde el principio de conservación se cumple. Por el contrario, si aspiramos a un registro casi instantáneo y reducimos la duración de la medida de forma drástica, delta T mínimo llevará aparejada una enorme precisión, delta E máximo. Ahora la energía del campo E podrá adoptar casi cualquier valor. Nos encontramos con que si pretendemos examinar un volumen de espacio a intervalos muy cortos de tiempo, no podemos estar seguros de cuánta energía contiene. Ello no implica que posea una cierta cantidad y nosotros seamos incapaces de precisarla. Desde la perspectiva de Heisenberg, la realidad física se limita a los observables. El campo está en una superposición fantasmal de estados energéticos que cubre todo el rango de la incertidumbre. El principio de conservación de energía solo rige ahí donde hay testigos capaces de verificar su cumplimiento. Donde no los hay, acaba su jurisdicción. De todos modos, la actividad sumergida del campo no pasa del todo desapercibida, porque las perturbaciones energéticas que podemos medir e identificar con partículas interactúan con los flujos fantasmales de energía que ampara la incertidumbre y afectan el valor de las magnitudes que se miden. En toda esta discusión, al referirnos a intervalos de tiempo y de energía, los términos grande y pequeño se entienden en relación con h. Un nanosegundo, que es
0.000000001 segundo ofrece un margen de tiempo dilatadísimo para sondear el campo y establecer un valor de la energía sujeto a una incertidumbre mínima del orden de 5.3 por 10 a la menos 25 joules. Recurramos a una analogía para clarificar las ideas. A una distancia de un par de metros, un retrato impresionista nos produce una ilusión de continuidad. Las manchas de color se extienden en sutiles gradaciones. Al acercarnos, sin embargo, percibimos que el cuadro se rompe en pequeñas pinceladas, cuantos de pintura, que contemplados muy de cerca parecen distribuidos al azar. Imaginemos ahora que las pinceladas no permanecen en su sitio, tal como las dispuso el pintor. Para nuestro estupor, fluctúan modificando sus posiciones y colores, generando patrones impredecibles, pero de modo que a 2 metros de distancia siguen componiendo el mismo retrato. Aquí nos aproximamos al espíritu de un campo cuántico. En cada punto del lienzo podemos encontrar en un instante dado cualquier color, pero mientras en promedio dominen como los más probables los tonos rosas en las manos o los azules en el vestido, a un par de metros de distancia seguiremos apreciando la misma pintura. Podemos ver, medir los cuantos de color, las partículas, pero no las funciones estadísticas que dictan los colores en cada punto y en cada momento. Para que la imagen sea más exacta, la acción de acercarnos al lienzo o alejarnos de él afecta a las pinceladas. Cuanto más de cerca examinemos el lienzo, más furiosamente fluctúan los pigmentos, adoptando colores que jamás esperaríamos encontrar en ciertas zonas del cuadro, en lo que considerábamos una monótona extensión de piel pálida. Pueden brotar de improviso pinceladas azules, moradas o incluso negras. Recuperamos la impresión de uniformidad en cuanto nos alejamos. Aunque las funciones estadísticas que gobiernan los pigmentos pueden mostrar cualquier color en un punto dado, en promedio componen el retrato. De modo parecido, promediando las fluctuaciones energéticas del campo, surgen las partículas. Esta analogía ilustra que el carácter estadístico del campo no lo reduce a un sustrato caótico. A fin de cuentas, la realidad que experimentamos cada día emerge de él. La arquitectura de los núcleos atómicos y de los propios átomos se sustenta en los promedios de su entramado de probabilidades. Los científicos no han desterrado la noción de partículas de su vocabulario, porque refleja bien el resultado de las interacciones con los campos en infinidad de situaciones. Cuanto no se escrutan espacios mínimos durante brevísimos intervalos de tiempo, las perturbaciones energéticas en promedio se propagan como paquetes razonablemente definidos, capaces de colisionar o de desviarse, igual que diminutos proyectiles. Cuando Joseph J. Thomson descubrió el electrón en 1897, estaba estudiando un fenómeno
como muchos físicos experimentales harían después, que cabía interpretar a la perfección en términos de partículas. La partícula es una noción operativa. No resulta muy práctico trabajar con campos cuánticos a la hora de diseñar un tubo de rayos catódicos o un microscopio electrónico. Campos entrelazados. Si un campo cuántico plantea un duro desafío de visualización, el modelo estándar multiplica el envite al convocar no a uno solo, sino a una plétora de ellos. Igual que el electromagnetismo clásico asigna a cada punto del espacio dos flechas, dos campos, uno eléctrico y otro magnético. En el universo de la relatividad cuántica se asignan juegos completos de funciones estadísticas diferentes a cada punto del espacio-tiempo. ¿Cuántas especies de campos coexisten? Los físicos han identificado más de una veintena. Hay un campo de electrones y otro de fotones, uno para cada tipo de quarks y de neutrino, y así sucesivamente. En los capítulos siguientes levantaremos su registro completo y trazaremos con más detalle el mapa de sus relaciones. Todos estos campos conviven a lo ancho y largo del espacio-tiempo. La energía está fluyendo constantemente de unos a otros, manifestándose en una riqueza exuberante de fenómenos. Las distribuciones estadísticas de cada campo acusan las variaciones energéticas que se producen en los demás, provocando a su vez cambios en ellos. No todos los campos se comunican entre sí y tampoco lo hacen del mismo modo. Unos son sensibles a la mayoría, como los campos de bosones electrodébiles. Otros, como los de gluones, llevan una vida más retirada. Podemos admitir una división entre campos de materia, donde se situarían los campos de electrones y los de quarks, y campos mediadores, como los de fotones y gluones. Los primeros son responsables del mundo material, mientras que los segundos lo son de las interacciones. Los ingredientes básicos de la teoría cuántica de campos no se dividen en categorías excluyentes, como partículas y ondas. Solo existen campos, aunque se presenten en dos variedades, cuyas peculiaridades ocasionan las diferencias que apreciamos entre la luz y la materia. Examinaremos más a fondo esta disparidad en el tercer capítulo. Por el momento nos limitaremos a señalar que sin el concurso de los campos mediadores, la energía quedaría confinada en cada campo de materia. Un campo de electrones, por ejemplo, no puede intercambiar energía directamente con un campo de quarks. Ha de pasar antes a través de un campo de fotones o de bosones electrodébiles. Muchos fenómenos en los campos de materia que se interpretan como interacciones entre sus partículas, la repulsión o atracción entre cargas eléctricas sin ir más lejos, obedecen a intercambios con los campos mediadores. La mayoría de las veces, estas transacciones se realizan a hurtadillas. No siempre se pueden detectar directamente las perturbaciones energéticas que tienen lugar en los campos mediadores,
cuando estos sirven de meros intermediarios. La energía suele circular amparándose en la incertidumbre de Heisenberg y no se demora. La imagen de la figura 13 representa el estado de dos campos, uno material de electrones y otro mediador de fotones. En el primero se propagan dos perturbaciones energéticas que se identifican con dos electrones. La energía no se halla tan bien definida como se muestra en el dibujo. En realidad se destacan dos puntos en dos momentos, ahí donde la probabilidad de detectar una excitación del campo es máximo. En otro lugar se observa cómo las perturbaciones en el campo de electrones repercuten en el de fotones, haciendo aflorar en él una efímera perturbación. Esta perturbación no se puede medir con ningún aparato. En otra perturbación del campo de fotones reverbera de vuelta en el campo de electrones. El diálogo entre campos ha afectado a las respectivas distribuciones de probabilidad y en promedio interpretamos que las perturbaciones en el campo de electrones han cambiado su dirección de propagación. Podemos describir el mismo fenómeno a bulto con menos detalle diciendo que dos electrones se aproximan y desvían sus trayectorias debido a la repulsión eléctrica. El campo de fotones ha oficiado la interacción. Los dibujos ofrecen aproximaciones muy crudas. La energía está resonando constantemente de un campo a otro. Hasta un electrón que viaja en solitario provoca, sin cesar, reverberaciones en otros campos, que a su vez la repercuten. En este caso, un dispositivo experimental puede registrar parte de la actividad que se desarrolla en el campo de electrones, aunque en esos momentos, en promedio, no hay energía en el campo de fotones o pongamos por caso en el de quarks. En realidad estos campos también están rebuyendo de actividad, pero esta se desarrolla en lapsos de tiempo brevísimos que la incertidumbre nos impide detectar. No obstante, sus efectos fantasmales se acusan de modo indirecto, porque influyen en las perturbaciones estables del campo a las que sí podemos seguir la pista. Existe, por ejemplo, un escalón de energía en el átomo de hidrógeno extremadamente pequeño que Willis Lams y Robert Redford registraron en 1947, que la teoría solo genera si en sus ecuaciones se incorpora el tráfico intangible entre el campo de fotones y el de electrones. El campo de fotones no solo actúa supreciadamente, también desarrolla su propia actividad estable, interpretable en forma de partículas de luz que se pueden detectar. Cuando se adjudica a los campos la categoría de entidades fundamentales, resuelven con naturalidad cuestiones tan profundas que suelen pasar desapercibidas. ¿Por qué todos los electrones, por ejemplo, son idénticos? ¿Qué troquel cósmico los fabrica sin un solo error de acuñación? ¿Por qué tienen exactamente la misma masa en reposo de 9.10938291 por 10 a la menos 31 kilogramo y la misma carga de 1.602
1765 por 10 a la menos 19 coulombs. Al considerarlos como cuantos de la actividad energética de un campo, la respuesta se hace evidente. El campo de electrones despliega la misma escalera energética en cada punto del universo. Los saltos entre sus peldaños generan siempre el mismo tipo de cuantos. Los campos también explican las asombrosas metamorfosis que experimentan las partículas. Cuando un positrón y un electrón se encuentran, ejecutan un sorprendente truco de magia, transformándose en dos fotones. ¿A dónde van a parar los primeros y de dónde surgen los segundos? Los electrones que se emiten en una desintegración nuclear se hallaban emboscados en el interior del núcleo. Las incógnitas desaparecen si tras estos fenómenos descubrimos una serie de excitaciones energéticas que reverberan de un campo a otro, adoptando el rostro de partículas diferentes. Si la energía en promedio permanece en un campo, la partícula persiste. Si se transfiere a otro campo, se destruye y otra se crea en su lugar. Los campos no se crean ni desaparecen, permanecen como la única realidad subyacente. La figura 14 representa la aniquilación de un electrón y un positrón, el segundo sombreado, que da lugar a dos fotones. En esta interacción, la perturbación en el campo fotónico sí es estable y se registra en los experimentos. De nuevo, la representación resulta muy esquemática. Las direcciones del par electrón-positrón y de los fotones, por ejemplo, en general, no coinciden. No todos los campos mediadores o de materia presentan las mismas características. Sus intrincadas relaciones explican la fusión termonuclear de las estrellas, el reflejo de la luz en un espejo, las ondas de radio, la fotosíntesis, los rayos X, la mayoría de los procesos biológicos, la radiactividad. El modelo estándar se ha definido como una teoría de casi todo y ciertamente ha superado una cantidad abrumadora de pruebas experimentales. En él debe de la teoría figura la incómoda ausencia de la gravedad. En gran medida obedece a que el modelo estándar describe el mundo microscópico donde los efectos gravitatorios se pierden entre el ruido mucho más intenso del resto de interacciones. Una crítica más sutil, estética si se quiere, censura que su delicada construcción no sea del todo autónoma. Sus ecuaciones fundamentales por sí solas no bastan para fabricar átomos ni moléculas. Todas las partículas elementales que alumbra carecen de masa y viajan a la velocidad de la luz. Para reproducir nuestro universo precisa la colaboración de un campo singular, llamado a romper una profunda simetría que anida en el corazón del modelo estándar. Se trata de un campo que se conecta a casi todos los demás, si no a todos, e impone un nuevo orden del que deriva todo el andamiaje de la materia que conocemos. Ese campo de la discordia es el campo de Higgs. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 1. Vamos a iniciar el capítulo 2 en nuestra próxima charla, que se llama El campo de Higgs entra en escena. Pero esto lo veremos en nuestra siguiente charla.
Por lo pronto, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.